Bien, bien, darle la bienvenida a todos los seguidores del Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno en esta tarde de entrevistas a candidatos al Congreso de la República. Esta tarde contamos con la honorable presencia del candidato con el número 5 por el partido político Alianza para el Progreso, el señor José Eduardo Azabache Alvarado, quien nos acompaña en esta tarde para hablarnos de sus propuestas legislativas, de su plan de trabajo, del trabajo que él propone a realizar en representación de la libertad en este nuevo Congreso de la República. Bueno, el trabajo realizado por el ingeniero Eduardo viene ya de muchos años atrás. Bueno, dentro de los que lo conocemos aquí en la región La Libertad, él ya ha pasado por la municipalidad provincial de Trujillo, ¿no? Como su gerente. Luego ha también pasado por el gobierno regional de La Libertad, también ejerciendo cargos muy importantes, ¿no? Como la gerencia general. Y luego ya en Sedalip, ¿no? En su último trabajo al servicio de la administración pública. Eh, Nosotros estamos muy complacidos en esta tarde de tenerlo, ¿no? Aquí entre en las aquí en el instituto, la verdad muy complacidos, ¿no? Y queremos darle la bienvenida, ¿no? En nombre del instituto, que se place pues de tener a importantes representantes, ¿no? Que van en esta contienda, ¿no? Representando a la libertad con trabajo ya realizado. Es como liberteño, bueno, es un honor para nosotros en el instituto tenerlo en esta contienda. Bueno, yo lo conozco personalmente, por los dotes personales que conozco en él, creo de antemano que va a realizar un gran trabajo. Le deseamos el mejor de los éxitos, ¿no? Como a todos los candidatos que vamos a entrevistar. Eh, eh, Quisiera dejar en el uso de la palabra al ingeniero. Adelante, ingeniero. Juan Javier, es un placer estar en esta invitación hecha por el Instituto. El IPEG yo creo que está contribuyendo bastante para que se pueda poner en discusión las propuestas de quienes quieren ser autoridad y representar a la región. No es una cosa sencilla porque en los próximos años, nada más y nada menos, vamos a tener que hacer frente a la pandemia, a la recesión económica y todos los problemas que tienen que ver con ello. Así que yo te agradezco a ti, al instituto en su conjunto y también a todos los seguidores que el día de hoy nos están viendo. Bien, vamos a dar inicio a las preguntas. Bueno, nosotros hemos creado una rueda de preguntas que son todas, digamos, en un mismo sentido, ¿no? Para, de alguna manera, democratizar la entrevista, ¿no? Y por eso ya en nuestra anterior entrevista hemos realizado ya una rueda de preguntas, ¿no? Que las hemos, digamos, conformado para todos por igual, ¿no? Y en este caso voy a iniciar con la primera pregunta, que consiste en que tú como candidato nos señales eh, eh, cuáles de tus propuestas vas a implementar. eh, la primera sería, bueno, yo ya te he hecho un poco de presentación, ¿cuál es tu experiencia previa en el trabajo político, Eduardo? Adelante, por favor. Bueno, Juan Javier, yo en política llevo cerca de 12 años porque considero que la política, más allá de representar a un partido a través de una elección popular, es puro servicio público, ¿no? Y como servidor público yo me inicié en el año 2009 como subgerente de empresarial en la Municipalidad de Trujillo
Al año siguiente escalé como gerente de desarrollo económico local, cargo en el que estuve hasta el año 2014. Luego, en el año 2015, fui gerente regional de comercio exterior y turismo, y el año siguiente acepté una invitación del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para ser director nacional de innovación de la oferta turística. Pero ya en el año 2017 regresé a Trujillo, fui gerente general adjunto del gobierno regional, y en el año 2019 fui gerente general de la región, hasta hace 3 semanas en la que renuncié para poder participar en esta elección. Soy un funcionario de carrera, más bien. En el año 2015 me incorporé al cuerpo de gerentes públicos de Servir. Y yo creo que en esa experiencia he podido conocer la perspectiva de los 3 niveles de gobierno del Estado, ver qué cosas no funcionan, qué cosas hay que cambiar, y sobre todo la experiencia de poder visitar los 83 distritos de mi región y saber qué problemática se reclama y cuál es la prioridad. En política yo he representado Alianza para el Progreso como responsable político regional de La Libertad, y en este momento soy el secretario nacional de organización partidaria del partido. Así que lo que queremos es enarbolar la bandera de una renovación partidaria en la cual los jóvenes están asumiendo el control y la batuta del partido para hacer en los próximos 20 años algo mejor de lo que han hecho quienes los han precedido. Como tú bien sabes, mi padre fue fundador de APP, así que llevo en las venas y en la sangre la doctrina, el cariño al partido y sobre todo todos los ejes programáticos que enarbola, ¿no? Muy bien, Eduardo, muy bien. Eh, Como segunda pregunta, eh, bueno, todos conocemos ya de tu vocación política, pero quisiéramos que nos des un poco más a profundidad y nos digas qué es lo que te motivó a postular, dado que ya tú tienes una, digamos, tiempo en la carrera administrativa, en la carrera política, pero no habías postulado antes al Congreso. ¿Qué te motivó a postular? Adelante, Eduardo, por favor. Sí, en realidad esta es la primera vez que postulo a cualquier cargo de representación. Nunca antes me había lanzado a nada, ni siquiera a regidor. Yo tengo una carrera como funcionario público, pero en este momento el país está viviendo momentos difíciles, y yo creo que es necesario, lejos de ser un espectador y de ser un criticón de la política y de los políticos que hacen mal su trabajo, en este momento creo que nos corresponde a los jóvenes involucrarnos más para poder hacer los cambios que consideramos necesarios, porque de esos cambios definitivamente va a depender el futuro para nuestros hijos, para nosotros mismos y para el país. Entonces, yo no me siento menos que ninguno de los congresistas que el día de hoy ocupan un escaño en el Congreso, y yo creo más bien que vamos a hacer un trabajo de cara a la población para recoger cuál es su sentir, convertirlo en una propuesta legislativa y hacer un trabajo de fiscalización para que las instituciones respondan mucho mejor a las necesidades que el día de hoy el país reclama. Muy bien, Eduardo. Y dentro de ese, ¿cuáles crees tú que son las principales dificultades a las que enfrenta la política nacional en este contexto de crisis? Hay muchas Adelante. amenazas, hay muchas amenazas. Lo primero es el descrédito en la política y en los políticos, porque donde vamos, la gente nos recuerda lo mal que hicieron quienes nos han precedido. Yo también tengo que hacer un mea culpa porque mucha gente de mi partido no ha hecho las cosas bien. Y definitivamente cuando los jóvenes que queremos cambiar esa imagen apostamos por la política, recibimos un portón en la cara, pero yo creo que eso no nos tiene que desanimar. Creo que lo que nos tiene que animar es hacer un buen trabajo para que la gente recupere esa confianza en nosotros. Pero por otro lado, yo creo que hay que legislar también para que la ley electoral sea un poco más severa con aquellas personas que utilizan un partido para llegar al poder, pero sin ningún tipo de programa, sin ninguna propuesta seria, sin ningún tipo de convicción. Me refiero a aquellos partidos que son vientre de alquiler y aquellas personas que se pasean partido por partido como tránsfugas. Creo que los cambios que se tiene que hacer en la política deben partir de los partidos. O sea, no queremos refundar un partido, no queremos, perdón, cambiarnos de camiseta, ir a otro partido o crear un partido para poder cambiar la política. Lo que queremos hacer es trabajar dentro de nuestros partidos para hacer
la democratización que se espera para que las personas más preparadas sean las que nos representen y finalmente estos filtros repercuten en una mejor autoridad para la población. Yo creo que hay que dar la lucha en el partido, por eso me he quedado en un partido, por eso es que estamos tratando de renovar el partido con gente joven, más profesional, más capaz, que pueda hacer las cosas mejor que antes. Correcto. Bueno, y estaba señalando algo muy cierto, ¿no? Las encuestas hasta el momento, digamos, no favorecen al candidato del Partido Alianza para el Progreso o no lo ponen entre los primeros, ¿no? Pero la cantidad de congresistas que llevó a la anterior legislatura y, digamos, el peso político que ha adquirido a lo largo de los años el partido, digamos, es digamos, el mayor sustento con el que cuenta el partido, ¿no? Entonces, en ese sentido, dado que has tocado el tema, el Partido Alianza para el Progreso, ¿qué medidas está tomando para, digamos, refundar en sus valores políticos en los principios en los que este partido se funda? Yo pienso que es imperativo iniciar un proceso de democratización para que sean las bases quienes determinen quiénes son los dirigentes que representan su sentir y quiénes son las autoridades que deberían representarlos en puestos de elección popular. Si esto fuera hecho de la mejor manera, vamos a tener personas en el Congreso que representen el sentir de la militancia. En el último proceso de vacancia, esto no fue así. 21 personas que integran nuestra bancada votaron en un sentido totalmente opuesto al sentir de la mayoría de la militancia. Y yo he sido uno de los principales críticos, a pesar de que es mi partido, en señalar esta deficiencia. Entonces, hay que implementar, número uno, democracia interna. Creo que el Jurado Nacional está dictando algunas medidas que van encaminadas en ese sentido. Pero lo otro que hay que hacer, yo creo, es a nivel de partido, generar una renovación de la dirigencia nacional. Por eso es que a raíz de los últimos acontecimientos, el partido ha colocado algunos cuadros que puedan brindar esa oxigenación, pero también esa comunicación con las bases que se requieren. Yo estoy en la Secretaría de Organización Partidaria y tengo que comunicarme con los responsables políticos de todo el país para que sea la visión de partido, el sentir y el pensamiento doctrinario de APP el que finalmente se imponga en decisiones políticas importantes. Lo otro que creo yo es que debe haber un control político de las autoridades del partido. En el caso de la bancada, claramente se necesita un control político a través de un comité político que filtre las decisiones, que las ponga en discusión y que acerque las decisiones de la bancada también a las decisiones de los responsables políticos y dirigentes del partido en todo el país. Creo que eso se está haciendo y a nivel de autoridades, bueno, nosotros hemos votado en el Congreso a favor de que las personas que están condenadas en primera instancia no puedan postular. Entonces, esto mismo lo estamos haciendo al interno del partido para asegurarnos que ya no pase lo mismo que ha pasado antes y que personas con procesos de investigación pendientes vayan a un cargo y luego tengan problemas cuando son autoridad. Si hacemos ese filtro, yo creo que las cosas van a avanzar mucho mejor porque más importante que ganar una elección y llegar es qué vas a hacer cuando seas autoridad y la imagen que pueda involucrar al partido en ese sentido. Muy bien, Alejandro. Muy bien, Eduardo. ¿Qué es lo que se ha aprobado la inmunidad parlamentaria ahora en el Congreso? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, mucha gente critica de que sin impunidad el legislador se va a cohibir o va a ver amenazada su capacidad para fiscalizar. Yo pienso que esto no es así. Yo pienso que el mundo no se va a acabar, ni tampoco el legislador va a dejar de hacer su trabajo por perder la inmunidad. Más bien, la inmunidad ha servido en los últimos años claramente para que personas que están comprometidas con procesos judiciales se escuden en ella para generar impunidad. Y por otro lado, creo que le ha dado un estatus a los congresistas para hacer lo que quieren y prácticamente comportarse como riezuelos de espaldas a las normas. Y creo que eso no es saludable ni para una autoridad electa, ni para los partidos, ni para la democracia. Entonces, yo creo que en la práctica está muy bien que los congresistas no tengan la inmunidad. Esto va a obligar que menos gente llegue al Congreso a blindarse, que llegue gente de mejor calidad, pero en segundo lugar también de que la gente, los congresistas hagan un mejor trabajo durante los 5 años de su periodo para que no se vean inmersos ni comprometidos en ningún tipo de denuncia que afecte la credibilidad del legislativo en su conjunto. Muy bien.
luego de tú ser elegido, ¿cómo harías para implementar esas reformas que luego de que las has detectado y cuáles son, ya nos has dicho? Pero para la respuesta vamos a dejar ahora en la entrevista, para que continúe con la entrevista a Alejandra, a la doctora y politóloga Alejandra Guerra Gómez. Adelante, Alejandra. Buenas tardes, Juan Javier. Buenas tardes al candidato Eduardo Azabache y a todas las personas que nos están viendo. Estoy segura que Juan Javier ya lo hizo, pero nuevamente hago extensivo el agradecimiento al candidato por haber aceptado esta entrevista. Conozco un poco de su gestión cuando estuve en el gobierno regional, hice mi pasantía en el gobierno regional y estoy segura de que si yo logra llegar a ser nuestro representante en el Congreso de la República, va a hacer una gran labor, ¿no? Y como mencionaba Juan Gracias. Javier, estamos seguros que el público desearía saber al llegar, si se puede, al Congreso, cuáles serían las medidas que desde ahí impulsaría para poder beneficiar a todos los ciudadanos. Alejandra, muchas gracias por tus palabras. Eh, bueno, yo he propuesto una agenda legislativa enmarcada en 5 ejes. El primer eje es el eje de saneamiento básico. Claramente en nuestro país existe un gran problema para darle agua, desagüe y luz a la gente. Y estos servicios, como su nombre lo dice, son básicos, son esenciales y es un derecho de la persona. El principal inconveniente que tiene es la titulación. La titulación frena cualquier intento del Estado para dar servicios. Y en ese sentido se ha avanzado muy poco, pese a que COFOPRI transfirió competencias a los gobiernos regionales para titular en materia rural y a los gobiernos provinciales en materia urbana, pero sin presupuesto, sin capacidades, esperando de que los gobiernos puedan descentralizar esta función y la hagan mejor. Pero creo que no es una prioridad para los alcaldes y por lo tanto no hay la voluntad política para asignar recursos y avanzar en este tema. Entonces, lo que estamos proponiendo es que se establezcan metas de gestión para el cierre de brechas en materia de titulación y que claramente haya consecuencias si es que el alcalde no cumple esas metas de gestión, como por ejemplo reducir su presupuesto inicial de apertura, pero también yo creo responsabilidad civil, porque estamos hablando de servicios elementales que garantizan la calidad de vida misma. Inclusive se me ocurre que si el incumplimiento de metas fuera reiterativo, yo creo que habría una causal para vacar al alcalde. Creo que con eso vamos a avanzar enormemente para que los alcaldes realmente tomen conciencia de su función en materia de titulación y avancemos. Lo segundo que quiero hacer es que las empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento funcionen mejor y no se politicen. He sabido de que a nivel nacional son bastante politizadas, principalmente porque quienes designan a los funcionarios, no al personal, porque mayoritariamente son nombrados, pero quien designa a los funcionarios es el directorio de la empresa, que está conformado por 3 representantes, uno de la sociedad civil, otro del gobierno regional y otro de las municipalidades accionistas. Entonces, si ponemos gente que responda solamente a una camiseta política, pero que no a un buen trabajo, si ponemos gente corrupta, si ponemos gente que no tiene idea de lo que va a hacer, no vamos a avanzar así tengamos todos los recursos. Yo estoy proponiendo desde el legislativo que en las EPS los funcionarios de primera línea, que son el gerente general, el gerente de obras, el gerente comercial y el gerente de operaciones, sean designados por concurso. Inclusive, la ley Servir puede entrar a las EPS para que puedan funcionarios servir de carrera, hacerse cargo y no politizar la empresa. Pero lo tercero es claramente la falta de recursos. SEDALIP recauda por concepto de agua y desagüe cerca de 60 millones al año, de los cuales 20 se va para operar las redes, o sea, para reparar las redes cuando se rompen, y el 40 se va en 15 obras de mediana envergadura al año. Con eso no podemos avanzar en el cierre de brechas. Los municipios, por otro lado, también tienen función para poder hacer obras de saneamiento, pero en la práctica le patean la pelota a SEDALIP porque no les gusta la idea de hacer una obra que luego la va a administrar SEDALIP y va a generar ingresos haciendo eso. Y por otro lado, creo que consideran de que no es políticamente rentable. Entonces, nadie hace su función y el Ministerio de Vivienda termina haciendo las obras que deberían hacer los locales y demorándose 5 o 8 años para que se concrete. No tenemos que esperar tanto. Yo creo que hay que conformar un fondo de inversión. Vamos a legislar para conformar un fondo de inversión al estilo FONIPREL para que las EPS y municipios en algunas zonas donde no tiene jurisdicción la EPS concursen para esos recursos con proyectos, con expedientes bien hechos y se premie la eficiencia de estas instituciones para asignarles más recursos y que avancemos más rápido
en cerrar brechas. Este es un primer tema clarísimo que yo conozco, he estado en CEDALIP, se hace proyectos de saneamiento y claramente estos son los tres principales problemas. Lo segundo es el tema de seguridad ciudadana. Es un problema que todo el mundo le rehúye, pero es un problema que no se resuelve y cada vez se agrava más, con la consecuencia fatal que nos estamos acostumbrando que todos los días maten a una persona, que extorsionen a alguien, que violen a una persona. Yo creo que esto no debe ser costumbre. Primero, lo que hay que hacer es reformular la manera como se administra justicia en el país. Mientras no haya justicia en el país va a haber impunidad y los delincuentes van a seguir delinquiendo. Entonces, se ha hecho un buen trabajo reformando el Consejo Nacional de la Magistratura. Esta semana hemos visto cómo 2 fiscales supremos han sido destituidos por una Junta Nacional de Justicia, pero faltan los órganos de control del Poder Judicial y el Ministerio Público. Entonces queremos a través de una ley reformar la OCMA, las ODECMAS en todas las regiones y el órgano de control del Ministerio Público, para que esté conformado bien por gente proba, honesta y capaz, que pueda separar de la institución a los malos jueces que todos saben quiénes son. En segundo lugar, yo creo que hay que hacer una reforma urgente de la Policía Nacional. No está haciendo bien su trabajo. Hay que reformar la inspectoría para que los malos elementos no ensucien el uniforme policial. En segundo lugar, hay que modernizarla dándole tecnología. Eso significa presupuesto también. En tercer lugar, yo creo que hay que fortalecer el trabajo de inteligencia porque eso es lo único que ha dado resultado en la libertad para acabar con bandas criminales y de otro tipo. Y por otro lado, yo creo que los civiles tienen que hacer el trabajo administrativo de la policía. Nos quejamos que no hay policías, pero hay policías haciendo trabajo administrativo, escribiendo los partes policiales toda una mañana y comprando mascarillas sobrevaloradas. Yo creo que este trabajo lo deben hacer los civiles. Y por último, en seguridad, yo estoy apostando para modificar el Código Procesal para que se tipifiquen algunos delitos contra la gente que hace el orden público dentro de nuestra sociedad. O sea, las rondas campesinas y los serenos son golpeados, se les falta su autoridad y no tienen la autoridad suficiente para poner orden y colaborar con la policía. Y por otro lado, dentro de la policía, en la labor de investigación, creo que deberían ser inimputables cuando ejercen alguna actividad o alguna acción de inteligencia que da con la captura de delincuentes ranqueados, porque finalmente terminan siendo amenazados o denunciados y tienen que pagar de su propio sueldo a sus abogados. Estos son 2 temas muy importantes. Hay un tercer tema, Alejandra, que tiene que ver con la reactivación económica. Yo acá he dicho de que en este momento el principal problema de los emprendedores es que están sumamente endeudados y durante la pandemia imposibilitados de generar recursos para pagar estos créditos. La banca comercial no va a hacer nada porque la banca privada se regula sola, y así lo manda la Constitución, pero yo creo que en este momento de pandemia y necesidad, el banco de todos, que es el Banco de la Nación, tiene que entrar a la banca comercial. Esto implica una modificación en la Constitución, porque el principio de subsidiariedad impide de que el Banco de la Nación otorgue créditos a emprendedores. En segundo lugar, yo quiero proponer una ley MIPE, que es una ley MIPE para poder fomentar que el 90% de estos emprendedores que son micro y pequeños en el país, que no pagan ningún impuesto y que no tienen en condiciones de formalidad a sus trabajadores, empiecen a formar parte de la economía formal. ¿Y cómo lo hacemos? Yo creo que el principal inconveniente de los emprendedores es que consideran que los impuestos son altos. El impuesto de la renta es uno de los más altos en la región y yo lo que haría es una tasa escalonada de pago del impuesto a la renta para que los más chiquitos que ingresan a la actividad formal paguen menos impuesto a la renta que uno que factura más y que tiene más tiempo y más trabajadores. Con eso cada uno pagaría un impuesto justo, sería atractivo formalizarse y empezarían a aportar a la SUNAT, cosa que el día de hoy no hacen. Los medianos y grandes que ya están pagando de ninguna manera tienen que pagar menos, van a seguir pagando lo que están pagando. El problema claramente son los micro y pequeños. Y en el tema de salud y educación hay muchas cosas para hacer. Yo solamente menciono 2 temas que son de importancia. No hay maestros, no alcanza el presupuesto nacional para cubrir maestros ni personal administrativo en educación y tampoco alcanza el presupuesto para contratar a personal de salud. Por eso las postas médicas están abandonadas y los hospitales no completan su personal. Yo estoy proponiendo la creación del mecanismo servicios por impuestos. ¿Qué cosa es eso? Es un símil de obras por impuestos, pero va a servir para que la empresa privada adelante el pago del impuesto a la renta para contratar el día de hoy, no mañana, no el próximo año, no cuando el Estado quiera presupuestarlo, el pago de los honorarios de estos profesionales que faltan en las escuelas y en los hospitales y centros de salud. Y lo otro que queremos hacer claramente durante estos 5 años en materia de salud es hacer una reforma total del SIS, que no da resultado.
El 65% del país no está asegurado en salud y necesita estar asegurado de manera integral, y por eso yo creo que tiene que hacerse un sistema similar de salud para los independientes que garantice que puedan atenderse rápidamente y obviamente cuidar su salud como cualquier otro peruano. No creo que debe haber una distinción entre alguien que trabaja para sí mismo y otro que trabaja para una empresa. Hay que reformar en ese sentido. Sabemos que el presupuesto en educación y en salud por ley ha subido, pero en la práctica hay que garantizar que esto ocurra y se invierta adecuadamente. Muy completa la respuesta, candidato. Hemos visto bastantes aspectos. Me doy cuenta que principalmente, como ya tiene bastante conocimiento en el tema de los servicios por su trabajo en Sedalip, ya que ha sido funcionario público también ahí, es más cercana a la labor que usted ha realizado, entonces va a ser mucho más factible que al llegar a ocupar una curul nos pueda representar en ese aspecto y podamos lograr que todos los peruanos puedan acceder a estos servicios y evitar que existan las contradicciones que muchas veces vemos. Dos aspectos que podemos rescatar de lo que nos ha mencionado. Si bien es cierto, no es malo ser parte de un partido político, no es malo tener una ideología y velar por ciertos intereses, lo malo viene cuando se llega al poder y no se busca aportar a la ciudadanía, sino aportar solamente a las personas que están en el partido. Entonces ahí vemos cómo claramente nos ha hecho la distinción y cómo esto también nos puede aportar, porque si podemos llegar al Congreso con el partido por el cual usted está postulando, va a ser mucho más fácil que de repente podamos acceder a estos servicios. Y por otro lado, también nos ha hablado de temas importantes como es la educación, tema de la salud, cómo este servicio del SIS no es realmente lo que las personas esperan o se necesita, y todo esto se ve reflejado en la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, esa es otra de las preguntas que queremos realizarle. Vemos que existen distintas dificultades actualmente para los políticos, en especial vemos cómo la ciudadanía no tiene una buena percepción de la política, no sabe correctamente y tienen una mala imagen de los congresistas anteriores, los congresistas actuales. ¿Cómo usted, como candidato, percibe esta crisis política y esta crisis sanitaria también por la pandemia como una dificultad para al momento de llegar a ser congresista? ¿Cómo es esta dificultad a la que se enfrenta la política en estos momentos? Yo veo que hay un clima de confrontación a nivel político porque las fuerzas políticas, lejos de llegar a entendimientos para echar a andar al país en una dirección, creo que pelean en espacios políticos para poder más adelante tener un rédito en alguna elección popular. Esto hay que romperlo. Yo creo que siempre ha habido conflictos entre los partidos, pero siento en lo particular que hay que corregir muchas cosas del sistema electoral. Yo siento de que esta crisis empezó cuando hubo una abrumadora y aplastante mayoría en el Congreso que no representaba la votación de la población por parte de Fuerza Popular. Entonces yo lo que tendría que hacer es introducir dentro de la reforma, obviamente la cifra que en ese momento con 23% de la aprobación del país le dio más del 70% de curules a este partido. Eso claramente está mal. A nivel de partidos también creo que tiene que erradicarse, me parece que esta es la última elección, pero vamos a garantizar que el voto preferencial ya no se aplique en lo sucesivo, porque lo que se trata es de confrontar ideas entre un partido y otro, dos ideologías distintas, pero lo único que genera el voto preferencial hoy en día es que los mismos partidarios peleen por una curul. Ese no es el espíritu. Yo creo que más bien el sistema de elección de una lista debe ser por democracia interna y en función de la cantidad de votos que al interno de un partido obtenga un candidato al Congreso, en ese mismo sentido tiene que ir en orden en la lista. Y yo pienso que también hay que hacer algo bastante urgente contra el transfugismo. No puede ser no puede, a mí me da vergüenza que hayan candidatos que en la anterior elección atacaban un partido y ahora forman parte de ese partido y más adelante de otro, y más o menos su carrera política se convierte en un ejemplo claro de transfugismo y falta de seriedad hacia la población. Entonces yo creo que esto tiene que regularse, obligando a los partidos a que los candidatos o quienes los representen hagan vida partidaria y que se implementen los filtros dentro de ese partido para que
para que de esa forma no hablemos de vientres de alquiler ni partidos cascarón, sino partidos fortalecidos. Si aplicáramos esos criterios, muchos de los movimientos, muchos de los partidos que participan en elecciones no estarían, y creo que eso obligaría a que nos exijamos un poquito más para que se puedan dar estos cambios. Me parece saludable que el año pasado se hayan desarrollado elecciones internas, sí, el año pasado, a fines del año pasado se hicieron elecciones internas para elegir las listas al Congreso y la plancha presidencial. Pero es un buen primer paso, pero la manera como se han dado no tiene sentido. Hay que corregir y lograr que sea una expresión del voto universal de la militancia. Entonces yo creo que si corregimos estas cosas, vamos a tener partidos que representen mejor el sentir de las bases, que filtren mejor a sus candidatos y que obviamente le garanticen un control político de los partidos a los candidatos. Hoy día un invitado en un partido no responde al partido y obviamente gobierna como quiere o se cambia de partido rápidamente. Entonces, esto no refleja de ninguna manera el sentir de un partido ni fortalece los partidos. Yo creo que tenemos que solucionar rápidamente el tema de la pandemia. Quiero hacer un breve comentario ahí porque claramente la estrategia de confinamiento no ha dado resultados. Y no ha dado resultados por varias razones. Primero, porque hay una contradicción enorme del Estado. Por un lado, te mandan a tu casa a cumplir una cuarentena de 15 días, pero por otro lado, promueve que vayas a los bancos a hacer cola y contagiarte, o que vayas a los mercados que son desordenados y que no ofrecen ningún tipo de protocolo sanitario. Yo creo que también ha habido un problema enorme durante la pandemia porque el enfoque de la estrategia ha sido totalmente hospitalario, o sea, coberturar más camas UCI para que la gente llegue cuando está grave, cuando en realidad lo que sí ha funcionado y debería hacerse es una estrategia en la comunidad. No tenemos un nivel de atención primario en salud bueno. Entonces, eso nos obliga a ir con especialistas de la salud, casa por casa, diagnosticar la enfermedad temprano, darle un tratamiento y evitar que la gente llegue a morir en los hospitales. Eh, Creo que esa estrategia tiene que hacerse en tanto la vacuna no se aplique de manera evasiva. Y yo pienso de que hay que controlar también los efectos de la migración. En este momento creo que no es saludable frenar la economía, pero por otro lado que la frontera tenga filtros por todos sitios y que ingresen personas que son una carga social, que muchas veces crean conflicto, desestabilizan la economía, pero por otro lado pueden traer también algún tipo de enfermedad como el COVID. Estoy seguro de que el siguiente gobierno va a tener que tomar estos temas urgentes y el Congreso va a tener que legislar a favor de que se implemente una reactivación económica urgente, ¿no? Y mucha razón en lo que nos menciona, ¿no? Algunos puntos a rescatar es el tema en lo político, ¿verdad? Si bien es cierto, anteriormente veíamos cómo llegaban a la presidencia ciertos candidatos que traían consigo a los congresistas y ocupaban una mayoría en esos aspectos, no habría una mayor dificultad porque no habría este sentimiento de confrontación, como usted mencionaba. Pero en los últimos veces en las últimas elecciones hemos visto que esto ya no se da de esa manera. La persona que llegaba a la presidencia no tenía la mayoría en el Congreso y ahí se daba el aspecto de confrontación. Hay una figura en el derecho, si no me equivoco, francés, que es el cohecho, de que obliga a la persona que llega a la presidencia, que no tenga la mayoría en su parlamento, a generar una especie de diálogo, para que no haya mayor confrontación, sino que de las diferentes ideologías, los diferentes partidos políticos, se pueda llegar a distintos consensos, porque en eso está el enriquecimiento de buscar las medidas para la población, ¿no? En las diferentes ideas que cada uno se pueda o cada uno pueda aportar y no necesariamente la confrontación que hemos visto que tanto daño le ha traído a nuestro país. Y en segundo punto, el tema de la pandemia, ¿no? Si bien es cierto, ya se ha anunciado la llegada de las vacunas, ya la población de cierta manera está un poco más relajada o tenemos una división o algunos que consideran de que la vacuna está mal, que no se deberían vacunar y otra parte de la población que dice que sí, pero tenemos que tener en cuenta que la OMS ya ha mencionado que no va a haber una inmunidad para las personas este año, porque tendría que vacunarse al 70% de la población y eso va a ser imposible hacerlo en un corto plazo por las mismas laboratorios, las mismas farmacéuticas que no van a tener tantas vacunas para toda la población. Imaginémonos si hoy en día la Comunidad Europea tiene problemas con AstraZeneca, por ejemplo, porque no va a cumplir
con el contrato, ¿qué nos quedaría a nosotros, ¿no? Que hemos venido como una cola de lo que había pasado en el resto del mundo y que de cierta manera estamos enfrentándolo, ¿no? Esperamos de que el próximo gobierno, los próximos congresistas que lleguen a ocupar un curul puedan hacer uso de esta figura, de que generar un diálogo y evitar la confrontación y que así también se pueda poner algunas propuestas, algunas soluciones o mecanismos para evitar de que la pandemia nos siga trayendo tantas desgracias, porque estoy segura de que a más de uno nos ha tocado de una u otra manera, ¿no? Ya sea en el tema salud o en el tema también económico. Hablando ahora de otros aspectos, ya para ir cerrando la entrevista, estamos postulando por un partido que, si bien es cierto, es o ha sido pabellón dentro de la libertad, ¿no? Ha sido uno de los partidos que ha crecido en el norte del país, es un partido que tiene historia ya dentro, en especial de Trujillo. Últimamente hemos visto cómo con las decisiones que han tomado sus representantes, con la falta de coherencia, también con algunas manifestaciones que habían podido tener su figura política, las personas ya no confían tanto en el partido, ¿no? No de repente en Eduardo Azabache como candidato, sino también en el partido que respalda, perdón, a este candidato. Entonces, ¿cómo ve usted el crecimiento o la reestructuración para que el partido pueda seguir creciendo y no siga cayendo como hemos visto, ¿no? Porque incluso hemos visto representantes jóvenes que han renunciado masivamente y eso también le trae una imagen un poco negativa al partido. Mira, quiero empezar por lo último. Cuando se dieron los acontecimientos de la vacancia, lamentablemente algunos líderes, entre los que se encontraba un fundador del partido, creo yo, utilizando de mala manera la coyuntura política, trató de crear la imagen de que había fuga masiva de jóvenes y de militantes en el partido. Con el transcurrir de los días se demostró que eso no era así, que ni siquiera las 10 personas que firmaron un documento donde hacían extensiva su renuncia terminaron presentando la carta personalísima al Jurado Nacional, y que ninguno de los jóvenes que aparecían ahí claramente eran militantes del partido. Pero más allá de eso, yo creo que sí se han cometido muchos errores en APP. Creo que ha habido cosas buenas también, pero uno de los principales errores que se ha cometido desde los inicios del partido es darle, digamos, una tribuna abierta a los invitados. No está mal sumar o reforzar un partido con gente de trayectoria reconocida, pero muchos de estos invitados han terminado fallándonos, desprestigiando al partido, creando esta desconfianza en la población sobre el tipo de autoridades que lleva. Creo que esto se está remediando en virtud de que ya en 19 años el partido ha estado en condiciones de generar liderazgos, de generar el desarrollo de jóvenes políticos que ahora pueden ser una realidad para conducir los destinos del país. Creo que yo modestamente soy un ejemplo de esos jóvenes. Yo me formé en las canteras de APP desde el año 2009, soy hijo de uno de los fundadores del partido, o sea que llevo todo el compromiso, la sangre, la doctrina impregnada, pero yo creo que en este momento el partido tiene que anticiparse a lo que va a ser el Jurado Nacional y hacer prevalecer el sentir de la militancia a través de elecciones internas universales. Es decir, nosotros siempre hemos elegido a nuestros responsables políticos y también autoridades, pero no por el voto de la militancia de manera universal, sino por delegados, ¿no? El sistema de delegados quiere decir que la militancia en un distrito elige un delegado y luego este termina votando por el provincial y los provinciales por el regional. Creo que estamos en condiciones de que la militancia que es sabia, que conoce la trayectoria de la gente que ha hecho vida partidaria, pueda determinar quién debe estar arriba representándolos. Y por otro lado, yo creo que debe haber, bueno, y obviamente naturalmente con esa democracia interna vamos a tener en la dirigencia regional y en la dirigencia nacional las personas que sí nos representen y que puedan hacer un buen trabajo. Pero por otro lado, yo creo que también tiene que haber un filtro bastante exhaustivo de las personas que llevamos como responsables. Yo creo que no se trata de ganar una elección, no se trata de quién tenga más posibilidades de ganar, se trata de quién tiene las posibilidades de hacer un mejor trabajo como autoridad. Porque lo que nos ha pasado es que mucha gente ha ganado, era popular, arrastró el voto, pero luego no gobernó como el partido decía y nos hizo quedar súper mal. Entonces, creo que hay que privilegiar el trabajo disciplinado, ordenado en el tiempo y coherente,
a fenómenos políticos que son pasajeros y que en el largo plazo yo creo que desprestigia enormemente el posicionamiento que tiene el partido. Con esos tres cambios yo estoy seguro de que APP, que ya tiene 19 años, que tiene bastantes lecciones aprendidas, en manos de una nueva generación, va a poder hacer las cosas mejor. Claramente, ¿no? Es la coherencia en el partido para brindarle seguridad a la ciudadanía y que vuelva, ¿no?, a ser APP lo que en algún momento fue. ¿Por qué entonces, ya hablamos del partido, ahora, por qué la ciudadanía, en este caso, por qué los liberteños tendrían que confiar en Eduardo Azabache? Mira, Alejandra, creo que la gente en este momento está esperando gente que no sea como la que ya pasaron, o sea, gente que hizo bastante presencia para ganar una elección, pero luego nunca se aparecieron, personas que no tienen sensibilidad y no están comprometidas con el sentido de la población, o personas que estando ya en el gobierno no han hecho un buen trabajo, no hicieron lo que prometieron, o inclusive hicieron cosas que están mal. Entonces, lo que ofrezco yo al electorado es un historial de vida sin escándalos, sin actos de corrupción, con total honestidad, con el mayor esfuerzo para poder servir a las personas desinteresadamente. Y yo creo que un trabajo con una capacidad técnica alta. Entonces, yo creo que antes de votar por una persona que no se conoce, deberíamos echar un vistazo a la gente que sí conocemos y que sí está realmente comprometida con la región. En segundo lugar, yo creo que vamos con ideas claras. Nuestra campaña es una campaña de propuestas. Sabemos lo que queremos hacer desde el primer día y no necesitamos gente que improvise en el Congreso, gente que cuando llegue voltea a sus asesores para que le hagan la chamba, cuando claramente debería ser el congresista quien marque la pauta de lo que va a significar una agenda legislativa. Yo creo que estamos exponiendo con claridad lo que hemos recogido en todos estos años que son un problema del país, y yo creo que otro valor agregado importante es el conocimiento de la realidad. Una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. He podido viajar por los 83 distritos de mi región y tengo impregnados los pedidos de la gente en función de obras, en función de cambios que tiene que haber en la legislación y en otras cosas más que seguro van a nutrir las posibilidades de darle solución en el legislativo a esa problemática. Entonces, eso es lo que ofrezco, ser un congresista presente, un congresista muy trabajador, alguien que se esfuerce por solucionar los problemas de la gente y sobre todo alguien muy honesto que no avergüence a sus electores. Muchas gracias. Esperábamos que con esas palabras también la ciudadanía tenga más conciencia a la hora de emitir un voto. No tenemos tantas plataformas para poder investigar antes. Tenemos estos espacios como el que está haciendo el instituto para poder brindar información de primera mano por parte de los candidatos. También existen otras plataformas en las cuales la ciudadanía se podría informar y el mismo candidato, ¿no?, que va haciendo un trabajo, como usted mencionaba, de visitando todos los rincones de nuestra región para poder conocer la realidad y también para que las personas lo conozcan y sepan cuáles son las propuestas que está llevando en este caso para ser candidato y para poder ganarse una curul en el próximo Congreso. Bueno, vamos a terminar entonces esta entrevista agradeciendo una vez más por haber aceptado nuestra invitación, por estar el día de hoy con nosotros, al Instituto de Innovación, por brindarnos estos espacios. Y bueno, de repente quiere decir unas últimas palabras para todas las personas que nos están viendo en este momento o que también nos pueden ver en Alejandra, diferentes... perdón, quería interrumpirte un momento eh, para dirigirme a nuestro invitado, el candidato, el ingeniero Eduardo Azabache, y más o menos yendo al enfoque que tú hiciste hace un momento, ¿no? Estamos ahora en una campaña diferente. Esta vez no hay contacto físico con la gente, ¿no? Esta vez el contacto es virtual. Entonces, aprovechando las cámaras del instituto, queríamos pues hacer extensiva la invitación a los demás candidatos del partido, Eduardo, y también al líder candidato del partido, el ingeniero César Acuña Peralta. Para nosotros sería un honor tenerlo aquí en el instituto para que él también se dirija a los jóvenes. Esta entrevista queda grabada, ¿no? Y va a ser visualizada muchas veces aquí porque el instituto es abierto al público, a los estudiantes, a los votantes, al público en general.
Y bueno, dado que es esta la situación, ¿qué impresión te deja a ti el hecho de que esta campaña sea diferente en este aspecto, ¿no? Dado que tú ya eres una persona que en tu militancia en el partido has tenido la oportunidad de tener el contacto con la gente, ¿no? Especialmente siempre acompañando al líder del partido Alianza para el Progreso. ¿Qué impresión te deja el hecho de esta campaña y cómo la vas a manejar? Bueno, yo creo que una campaña te permite acercarte mucho al electorado para recoger sus propuestas, pero por ese lado no siento preocupación porque durante más de una década sabemos que la gente tiene ciertas necesidades que hay que atender. Por otro lado, me preocupa muchísimo que una situación en la que la gente está muy molesta con la política y rehúye a cualquier espacio para informarse sobre políticos, no podamos llegar de manera directa a ellos, sino que lo hagamos a través de la vitrina de las redes sociales o los medios de comunicación, que muchas veces tampoco son consumidos por, por, por los ciudadanos. Entonces yo creo que esto encierra una doble responsabilidad por parte del votante de informarse y buscar los medios para saber a quién darle la confianza de representarlo en el Congreso y que maneje los destinos de la nación. Tiene que haber una responsabilidad en los ciudadanos, porque lo otro que es decir, no me importa la política, todos son sinvergüenzas, y al final votar en blanco y viciado, o lo que es peor, votar por alguien que no están convencidos, yo creo que no es la solución, empeora el problema. Y por otro lado, yo creo que encierra también un esfuerzo por parte de los partidos y los candidatos de generar formas innovadoras para, respetando los protocolos, llegar de la mejor manera a la población. Por eso es que yo te agradezco, Juan Javier, Alejandra y el Instituto por este espacio, que de todas maneras nos va a permitir llevar nuestro mensaje de lo que queremos hacer en el Congreso a toda la ciudadanía. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, nosotros recién somos una institución nueva, tenemos alrededor de 450 seguidores. Eh, Igual la ciudadanía siempre está en búsqueda de estos lugares innovadores, especialmente creados por los jóvenes, que es de lo que está compuesto el Instituto de Innovación Política y Estrategia de Gobierno, donde estamos egresados de todas las universidades con una finalidad que es la de intercambiar nuestras iniciativas políticas, nuestras preferencias políticas, nuestra militancia política, si alguno la tiene, y después de todo ello hacer una introducción de eso al mundo académico. Nosotros hacemos investigación, hacemos trabajo de campo, ya empezamos con las ponencias virtuales y tener invitados políticos del nivel tuyo, que eres una persona, digamos, reconocida por digamos, los atributos que te preceden, ¿no? Que son, como tú ya los has señalado, es motivo para los liberteños, bueno, eh, es un motivo de alegría, ¿no? Saber que tenemos gente proba, gente decente que está camino al Congreso. Te deseamos lo mejor aquí del instituto, todos nosotros, como lo hacemos con todos los candidatos, yo a ti especialmente porque te tengo mucho aprecio, mucha estimación. Y bueno, queremos también dejar los últimos minutos antes de despedirnos para que tú te dirijas a la población, te dirijas a los votantes, te dirijas a los correligionarios de tu partido, a los opositores y a todas las personas que siguen el instituto y que van a, obviamente, hacer uso del voto en estas elecciones. Muchas gracias por la invitación. Yo quiero dirigirme a nuestros amigos y amigas liberteños que nos están viendo, porque en los próximos 5 años el país va a tener que solucionar la pandemia, recuperar la economía y generar condiciones mejores para nosotros y para nuestras futuras generaciones, ni más ni menos. Y yo creo que debemos poner al mando del timón a gente que pueda llevarnos a buen puerto, gente que tenga experiencia, que ya haya demostrado una capacidad adecuada y que tenga honestidad a prueba de balas. Yo creo que en los 12 años en los que he estado en la administración pública, me he preocupado por servir a la gente sin esperar nada a cambio, hacer las cosas honestamente, no me he enriquecido, no tengo empresas que hayan contratado con el Estado y de ninguna forma he traicionado los ideales de mi partido. En este momento me presento a una elección porque considero que lejos de criticar hay que formar parte del cambio. Es la primera vez que postulo algo,
pero una cosa sí estoy seguro, que si ustedes me permiten su confianza este 11 de abril, marcan la A para congresista y escriben el número 5, Eduardo Sabache va a ser un congresista muy presente en La Libertad y sobre todo alguien al servicio de todos. Muchas gracias, Eduardo. En nombre del Instituto de Innovación Política y Estrategia de Gobierno, queremos agradecerte por esta extraordinaria entrevista que nos has brindado esta tarde, desearte el mejor de los éxitos camino del Congreso y bueno, esperamos pues verte ya en la próxima legislatura haciendo realidad todas esas promesas y nosotros también desde aquí del Instituto seguramente algún aporte humilde haremos desde el punto de vista legislativo. Yo quiero agradecer a Alejandra, a nuestra entrevistadora, Alejandra Guerra Gómez. Ella es parte importante del instituto. Ella es egresada de la Universidad César Vallejo, en la Facultad de Derecho, y egresada de la Universidad Nacional de Trujillo. Así que es un doble orgullo para nosotros. A Alejandro Montenegro, que es el encargado del área técnica. A Howard Varas Arteaga, él es egresado de la UPAO. A Sol Hernández, ella es de la Universidad Privada del Norte. Y a todos los miembros del instituto que estamos en verdad muy orgullosos de tenerte aquí y bueno, quisiéramos volver a tenerte también en los próximos, que ya no van a ser entrevistas sino debates. Bueno, el tiempo es muy corto la verdad, pero esperamos en realidad tenerte aquí y bueno, reiterarte el agradecimiento y que estamos al servicio de la ciudadanía, de las personas que están buscando una opción por donde decantarse en estas votaciones y bueno, para eso estamos nosotros, para hacerles llegar esta opción. Muchas gracias, Eduardo, y hasta pronto. Gracias, Juan Javier, Alejandra y a todo el equipo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Nos despedimos de todas las personas que nos están viendo y esperamos tenerte otra vez aquí con nosotros. Muchas gracias, Juan Javier, por poner ese punto.